Bueno, entonces voy a explicarles la definición de derivada. Entonces, les decía que en este caso, este dibujito lo que está representando es una forma gráfica de expresar la velocidad de cambio de una variable, que en este caso va en el eje de la Y, con respecto a otra variable, que en este caso va en el eje de las X. Entonces, por ejemplo, si tenemos la edad en el eje de las X y la estatura en el eje de las Y, supónganse que aquí tuvieran 3 años, aquí 5 años, entonces hay una diferencia de 2 años. Y que aquí la estatura cuando tenían 3 años, que fuese de, no sé cuánto se mide, de 1,20, no, ¿verdad? 3 años, que fueran, ¿qué? 50 centímetros, no sé, sí, 50 centímetros. Y acá, a los 5 años ya midieran 80 centímetros. Entonces tendrían un cambio de 80 centímetros menos 50 centímetros, o sea, 30 centímetros, es el cambio de estatura, en estos años, creo que eran 2 años, ¿no? De 3 a 5 años. Ajá. Entonces es un cambio de 30 centímetros cada 2 años. Esa es la velocidad de cambio, que sería equivalente a decir 15 centímetros por año, porque es 30 entre 2 igual a 15. Entonces, la velocidad de cambio en este ejemplo que me estoy imaginando es de 15 centímetros por año. No tengo idea si las personas cambien así o tengan esas estaturas, pero bueno, ajá. Entonces, ahora, la gente, este triangulito Y que representa el cambio o la variación en Y, y este triangulito que representa el cambio o la variación en X. Y la velocidad de cambio es el cambio en Y entre el cambio en X. Esto no es exactamente la derivada. Tiene que cumplirse una condición especial para que fuese la derivada. Entonces, creo que tienen un micrófono prendido y se oyen cosas chistosas. Dice... sí, lo que yo también ya dejé de crecer desde hace mucho. Entonces, miren, a veces se representa el cambio, en lugar de poner triangulito, como aquí, triangulito Y entre triangulito X, le ponen Y2 menos Y1. O sea, representan la segunda medición de la estatura menos la primera medición de la estatura. Entre la segunda medición de la edad menos la primera medición de la edad. Y a esta velocidad de cambio le representan con la letra M y le dicen pendiente. Ahora, a veces se usa esta notación, pero cuando queremos hablar de la velocidad de cambio en un espacio, en una diferencia muy pequeña, es decir, en una variación de X muy pequeña, en una variación de años muy pequeña, tan pequeña que pareciera que es en un solo punto. Entonces, en este caso, ya es cuando se habla de la derivada. Y entonces, ya entendí que se refiere con este dibujito. A que esta es la curva, la derivada de la curva es la inclinación de una recta en ese punto. Pero bueno, eso no importa. Lo importante aquí es, esto representa la variabilidad en Y, esto representa la variabilidad en X. Entonces, que si lo hiciéramos sobre esta curva, se vería algo así. O sea, lo que estoy escribiendo, si lo ponemos en un dibujo, se vería así. La variabilidad, si este fuera mi punto inicial, imagínense que esto fuera la estatura, ¿no? Y que la gente después de cierta edad empieza a ser chiquita. Supongamos. Entonces, si este fuese la primera observación, aquí en donde está la X, aquí fuese la primera
observación y la siguiente observación acá. Entonces aquí está a los 3 años. Aquí a los 5 años. Ay, perdón. Aquí 3 años. Bueno, ahí dice 3. Y luego acá, que la persona mida, ¿qué dije? Creo que dije 30 centímetros, dije, ¿sí va? Oye, ¿por qué no puedo escribir? Que midiera 30 centímetros. No, eran 50 centímetros, ¿no? Eran 50 centímetros. Uy, eran 50 centímetros y aquí 80 centímetros. Entonces, en este caso, la variabilidad es de Y, es 30, y la variabilidad en X es 2. Ya, ¿no? 30 medios o 15 sobre 1. Ahora, ¿qué pasa si acercamos esta diferencia, la hacemos muy pequeñita? Es decir, de entre 3 y 5 hacemos que esta distancia se acerque a 0. Entonces, ahí es donde ya tenemos lo que se conoce como la derivada, que es la variación en un espacio muy pequeñito de X, en una variabilidad muy pequeñita de X. Pues para representar eso, cambian la notación. Y en lugar de usar, a ver, esto ya que no. Y en lugar de usar esto, Y2 menos Y1, que representa la segunda medida menos la primera, utilizan esta notación, que dicen F de X más H. H es la variación de X. Miren, aquí hay una H, que nuestro ejemplo era de, ya se me olvidó, de 2. Ajá. El ejemplo primero. Y aquí F de X más H sería como la función evaluada en 2, no, en 3 años más 2. En 3 años más 2, que es la función evaluada en 5 años, que habíamos quedado que para una persona de 5 años iba a medir 80 centímetros en mi mente. Entonces, pues, este cambio de notación, lo único que significa es que en lugar de escribir Y2, voy a escribir la función evaluada en X más un incremento, o sea, más una cantidad extra, menos la función evaluada en el valor inicial, entre el cambio en X, este es el cambio en X, y esto de aquí arriba, esta resta, pues es el cambio en Y. Ahora, esto aplica para, yo no definí ahorita ninguna variable, no dije, la relación entre la estatura y la edad está dada por la siguiente fórmula, yo no dije eso. Pero a veces sí se pueden dar funciones así, describirlas explícitamente. Por ejemplo, aquí en este caso dijeron la función x cuadrada. Y también a veces definen un valor inicial, que en este caso puede ser 2, o puede ser otro, ¿eh? O sea, entonces, el punto es que a veces, aunque no nos den un valor inicial, nos piden obtener la derivada, o sea, una fórmula que me diga, una fórmula que me diga cuál va a ser la inclinación, cuál va a ser la velocidad de cambio en cualquier punto. Es decir, en 2 puntos que estén muy chiquititos, cualesquiera 2 puntos que estén muy chiquititos, tan pequeñitos que se considera un solo punto. Entonces, ¿cuál es la velocidad de cambio de esta función en cualquier punto? Sí, ¿cuál es la velocidad de cambio de esta función en cualquier punto? Entonces, para eso se usa la derivada. Y lo que nos da la derivada es una fórmula que nos dice, pues en este punto, la velocidad de cambio en este punto es tal, la velocidad de cambio en este punto es tal, la velocidad de cambio en este punto es tal, ¿sí? Ya no entre 2 puntos, ya no entre 2 puntos como los que había puesto tachados, sino entre un punto, en un solo punto. Entonces, si hay dudas me preguntan. Entonces, en ese caso, lo que se describe es así, se pone el límite cuando h tiende a 0 de
la función evaluada en x más el incremento, menos la función evaluada en el valor, en el primer valor, cuando el incremento tiende a 0, que es lo que está aquí. Aquí vienen ejemplos de eso mismo, aquí está. ¿Sí? Esto sí es la derivada. El límite, cuando este cambio tiende a 0, entre el cambio en y. O sea, el cambio en y, entre el cambio en x, cuando el cambio en x tiende a 0. Y ya. Entonces, aquí en este caso, ponen un ejemplo de derivada utilizando esta. También hay fórmulas para sacar las derivadas directamente, pero normalmente les enseñan por alguna razón, primero, calcular la derivada usando esta forma, usando este concepto de la definición de derivada. Entonces, voy a hacer esto para este ejemplo, para este caso particular. Sacar la derivada es resolver esta fórmula, resolver este límite, perdón, para este caso especial. En este caso, la función dice que es 7x más 3. Lo que está aquí adentro, lo va a multiplicar por 7 y le va a sumar 3. Si lo que está aquí adentro es x más h, bueno, pues en este caso, 7 por 7. Esta función evaluada en x más h, pues va a ser 7 por x más h más 3. Esto que está aquí, es la función evaluada en x más h, menos la función evaluada en x, que es la función original, 7x más 3. Y eso dividido entre h. Sí, hay que resolver este límite. Y ya de aquí, dependiendo de lo que están resolviendo, pues es las operaciones de álgebra que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí en este caso basta con multiplicar. Bueno, otra cosa importante. Hay un punto en el que los límites se pueden obtener su valor al sustituir este valor. Aquí dice h tiende a 0. Este valor, sustituirlo en donde aparece h, que en este caso es aquí y acá. Si en este punto de la solución lo hago, en este ejemplo, me queda un 0 en el denominador. Recuerda que cuando hay 0 en el denominador no está definida la división. Entonces voy a tratar de hacer modificaciones a la función para que ya no quede una h en el denominador. Y entonces voy a multiplicar 7. Este punto está muy abajo, pero es 7 por x más 7 por h. Y luego hace el resultado más 3. Aquí sigue. 7 por x, 7x. 7 por h, 7h. Más 3. Luego, este menos por más, menos. Y menos por más, menos. Y así ya queda esto así. Ahora, aquí simplificamos. 7x menos 7x es 0. 3 menos 3 es 0. Nada más nos queda 7h. 7h entre 7h, pues es h entre h. Fíjense que aquí hay una cosa. Aquí yo estoy, para hacer esta división, yo estoy suponiendo que h es diferente de 0. Aunque después yo le voy a dar el valor de 0. Bueno, aquí ya me hizo falta, pero estoy encontrando una función equivalente, pues. O sea, ¿qué estoy dividiendo? Suponiendo que, que h no es 0. Y ya, ¿no? Ya no quedaron h. Entonces, el resultado en este caso, si hubiese alguna otra cosa que sustituir, pues ya sustituiría el valor de h igual a 0. Porque no es exactamente el mismo valor, es algo equivalente. Y en este caso, pues es el límite cuando h tiende a 0 de 7. Y pues es 7. Entonces, el resumen es la derivada de 7x más 3 es igual a 7. ¿Y por qué tiene sentido eso? Pues porque si hacemos la gráfica de... se cerró. Si hacemos la gráfica de... Espérenme. Si hacemos la gráfica de... f de x
igual a 7x más 3. En este caso, la velocidad de cambio o la razón de cambio en cualquier punto, en cualquier parte de la recta, pues va a ser 7. Porque la pendiente, la inclinación de esta recta es 7. Es decir, en cualquier punto que yo tome, bueno, sabemos que es una recta. Entonces, eso significa que la inclinación va a ser la misma en cualquier parte de la recta. Entonces, déjenme ver si lo puedo hacer así para que se vea más. Ándale, así. Es el mismo, ¿eh? Nada más que cambié la escala en Y relación a X. Estos puse que se vean de punto 1 en punto 1 para que se vea más acostadita la recta, pero la inclinación es la misma. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si yo tomo aquí en el punto 1 y en el punto 2, no, si tomo en el punto 2 sus 2 puntos y veo cuál es la velocidad de cambio aquí, estoy viendo que aquí imagínense que sí es 2. Casi me acerqué a 2, a ver si lo puedo modificar aquí. No. A ver, voy a tratar de que sea 2. No, no, ¿por qué 16.99? Debería de ser 17. Bueno, este es un error de ¿cómo se dice? De redondeo. Esperen, quiero que se vea bien. Listo. Entonces, en este caso, la razón de cambio en Y es de 17 menos 10, o sea, 7. Aquí la razón de cambio en Y fue de 7. ¿De qué? Perdón. La razón de cambio en Y fue de 7. Y la razón de cambio en X fue de 1. 2 menos 1. Entonces, en este caso, la velocidad de cambio es 7 entre 1, o sea, 7. Como es una recta, eso va a pasar sin importar qué par de puntos yo elija o qué tan cercano esté un punto de otro, que eso es la derivada. Cuando este punto se acerca a este, ¿sí? Tanto que es como si estuvieras sobre el mismo punto. Eso es la derivada. La razón de cambio aquí, la velocidad de cambio aquí. ¿Sí? En este caso, 1 es muy cercano a 1.01. Este se acerca mucho a este. Eso es la derivada. Fíjense que cuando muevo el punto B hacia el punto A, este valor de 1.28 se va acercando a este valor de 1. Miren, guachen. ¿Ven? 1.18, 1.17, aquí. Eso es la derivada. Cuando esto está muy cercano, que en teoría no existe, ¿no? Porque nos quedaría un 0 en el denominador. O sea, aquí quedaría un 0 si estos dos valores son el mismo y no existe. Por eso es que en lugar de decir cuando es exactamente 0 en el denominador es cuando se acerca a 0. ¿Qué significa esta rayita? Esta flechita. Cuando h se acerca a 0. Y ya. A ver, otro ejemplo. Bueno, aquí lo que dicen es que cuando les piden la derivada en un punto, pues nada más hay que sustituir si hubiera el valor de x. Aquí en este caso, pues lo que les decía, ¿no? No importa qué valor tome x, la derivada siempre va a ser 7. Aquí hay otro ejemplo en donde aquí sí va a haber sí va a haber, es decir, el valor de la velocidad va a depender de x. No va a ser como en el caso de la recta, que siempre va a valer la misma velocidad. Entonces, en este caso, igual tenemos 5x. Entonces, volvemos a sustituir aquí. Dice que la función evaluada en x más h. Dice que evaluamos la función en x más h. Y la función es esta. Entonces, escribimos 5. Y aquí adentro vamos a escribir x más h.
5 y aquí adentro vamos a escribir x más h al cuadrado. Más 4 es este, menos la función original. Y todo eso entre h. O sea, si se fijan, esto es lo mismo que esto, pero para este caso especial. Esto es lo mismo que esto, pero para este caso en especial. Y pues ya, hay que desarrollar. Si otra vez, si aquí sustituyésemos directamente el h, nos queda un 0 en el denominador y eso no nos sirve. Entonces hay que transformar esto para encontrar algo equivalente. Ya multiplicamos bueno, desarrollemos este, ¿no? El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Menos, más 4 y ya, ¿no? Y este va por 5, este va por 5, este va por 5. Menos la función original. Entonces ya, aquí multiplicamos 5 por x, 5 por 2, 5 por h cuadrado. Queda así. Menos por más y menos por más y ya queda todo. Ahora, a esto hay que simplificar. 5x cuadrada menos 5x cuadrado. 10 hx no se puede simplificar con nada, así lo dejamos. 5h cuadrada tampoco se puede simplificar con nada y así lo dejamos. Y 4 menos 4 da 0. Entonces queda 10xh más 5h cuadrado. Ahora, aquí es lo que hacen es factorizar al h. Una alternativa de esto, que es lo mismo, es simplemente saber que este está dividido entre h y este también está dividido entre h. Entonces, esto ya sea que lo escriba así, factorizada al h, porque h por 10x, pues es 10xh. Y h por 5h, pues es 5h cuadrado. Y ya puedo dividir esto entre este, queda 1. O también puedo pensar así. 10xh más 5h al cuadrado entre h se puede escribir así. Es lo mismo. Y ya esto entre este da 1. Y 5h cuadrado entre h, pues es 5h. Es otra forma de llegar a lo mismo. A 10x más 5h. Que es lo que está aquí. 10x más 5h. Cuando h, el límite cuando h tiende a 0. Ahora, aquí ya encontramos algo equivalente a esto. Entonces, de aquí voy a ver, ya voy a hacer la sustitución. Aunque hace rato supusimos que no, que h no puede ser 0. Aquí vamos a hacer la sustitución para ver qué pasaría cuando h tiende a 0. Entonces, aquí escribimos el valor de 0. Y es 10x más 5 por 0, 0. 5, entonces 10x más 0 es 10x. Y entonces el resultado es 10x. Entonces, en resumen, la derivada de esta función es igual a 10x. Ahora sí, el valor de la derivada va a depender del valor de x. Y entonces, si la función la evaluamos en 2, por ejemplo, va a valer 20. Esperen, alguien escribió algo. Dice, ¿por qué quitaste 5h? No la quité. En este caso ya sustituyó el valor de h igual a 0. 5 por 0. Ok, es que no había visto eso. No, sí está bien. Sí, es buena Gracias. pregunta. Sí, es buena pregunta. Sustituí 5 por 0, 0. Entonces ya que queda 0. Y 10x más 0, pues es 10x. Y ya. Esa es la derivada. ¿Qué significa esto? Que la razón de cambio o la velocidad de cambio de esta fórmula, de esta función, perdón, va a estar dada por esta fórmula. ¿Cómo se ve eso asimétricamente?
La función era 5x cuadrada. Uy, perdón, bebé. Más 4. 4. ¿Qué? Ah, sí. F de x igual a 5. Entonces, ¿por qué no se ve? Sí. Bueno, a ver. No sé por qué no se ve. Bueno, a ver, sí. No sé por qué no se ve. Ah, aquí está. Entonces, en este caso, la función es esta. Voy a volver a cambiar cómo se ve. Creo que era aquí. Entonces, aquí está la función. Y aquí lo que está pasando es que, de acuerdo en el punto en el que se esté, va a ser distinta la derivada. Por ejemplo, en este punto va a tener una derivada, que en este caso, cuando x vale 1, la inclinación que habría aquí o la velocidad de cambio que habría aquí sería, pues, sustituir aquí 1, 10 por 1, 10. Entonces, la velocidad de cambio aquí sería 10. ¿Sí? 10, que sería el resultado de dividir esta variable entre esta variable. Por ejemplo, si esta variable fuese, no sé, metros y esta variable fuese horas, pues sería 10 metros por hora el cambio que habría en este punto. Que es como si hubiera dos puntos muy chiquititos aquí muy juntos. Y ya. A ver. Selecciona un punto, una recta. ¿Qué? Ah, aquí está el punto y aquí está la cónica. Y ahí está. En este caso, lo que hice con esto fue simplemente dibujar una recta que fuera tangente a ese punto. ¿Qué significa? Que fuese una recta que solo pasara en un solo punto. Como si sobre la curva verde recargáramos una recta. Una recta de color rojo, punteada. La inclinación de esa recta es de 10. Y eso es la derivada. Es la velocidad de cambio en ese puntito. Y otra forma de verlo es la inclinación de una recta que pasara solamente por ese punto. O sea, que está sobre la curva y que solo toca en un punto a la curva. Esa es la derivada. Y ya. Entonces aquí te vale. En 2 es 20. Porque es 10 por 2, 20. Aquí el punto está muy abajo, pues tendría que ir aquí en medio. 10 por 2, 20. Entonces significa eso que si hiciera otra recta y esa estuviese en aquí, es decir, si ahora tenemos otro punto aquí y quiero ver cuál es la inclinación de una recta que pasara solo por ese punto, ¿dónde dice? Tangente. A ver, dice selecciona un punto o recta y luego las curvas en cada punto y luego la curva. Entonces, en este caso, esta nueva recta tiene inclinación de 20. Y pues ya. Ajá. Si se fijan aquí en sus ecuaciones, esta primera recta dice 10x menos 1. La pendiente es 10, que es el número que multiplica x. Y aquí en este caso, la pendiente es 20, que es el número que multiplica x. Cuando ustedes tienen rectas así, y igual a número por x más otro número, o y igual a número por x menos otro número, esta le dicen que está de la forma y igual a mx más b. Y igual a mx más b. Turu, turu, turu.
donde m es el valor de la pendiente o la inclinación de la recta, y b es la intersección con el eje y. Pero ahorita me voy a centrar en esto. Entonces, en este caso, m es la pendiente, que es la velocidad de cambio en cualquier punto de una recta, porque ya ven que las rectas tienen la misma velocidad de cambio en cualquier punto. Y es por eso que... No, bebé. Y es por eso que... Y es por eso que la derivada de la recta 7x más 3 es 7. Es su pendiente. Y pues ya. Y así se pueden hacer varios ejercicios. Esto lo voy a poner en clase. Bueno, sí. Aquí, por ejemplo, en caso de la derivada de una constante, ya para terminar. Pues, ¿qué es una función constante? Una función constante es... Voy a quitar estos para que no... ¿Qué es una función constante? Y igual a 5. Eso es una función constante. No importa cuánto valga, es más, puedo escribir que puedo escribir f de x igual a 5. Bueno, igual a 2. Bueno, es igual a 5. ¿Y qué significa eso? Que no importa cuánto valga x, f de x o y, siempre va a valer 5. Esto es una función constante. ¿Y cuál es la inclinación aquí? Pues 0. No hay ningún cambio. Este tuvo un cambio en un cambio de 2 unidades, aquí no hay ningún cambio en y. Sigue siendo 5 menos 5. Entonces sigue siendo 0, 0, 0. Así como cuando Dewey dice, ¿cuánto pesa mi cabeza? 0. Aquí no hay cambios. 0, sigue siendo 0 siempre. No hay cambios en... Qué chiste, hermano. Aquí no hay cambios en y. Siempre se mantiene constante. Entonces la velocidad de cambio es 0. La derivada de una constante es 0. Y ya. Y así todo esto, todo esto, todo esto. Ya bueno, y aquí estos vatos, lo que están haciendo aquí a partir de aquí es deducir las fórmulas de derivada. Que eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Preguntas? ¿No? Dejen dejar de grabar. Necesito dejar de grabar.